Muy bien, ahora nos toca revisar el tema de vectores. Bueno, para analizar este tema, pues tendríamos que regresarnos un poco a la introducción del programa de Física 1, donde veíamos las cantidades físicas. Bueno, entonces el vector está enmarcado en la clasificación de cantidades físicas. Una cantidad física puede ser escalar o puede ser vectorial, es decir, un escalar o un vector. ¿Qué es un escalar? Pues son aquellas cantidades que solamente poseen magnitud, es decir, que se expresan fácilmente mediante un número y una unidad de medida, ¿no? 35 libras es un buen ejemplo donde pues no se requiere más información para saber de exactamente qué es lo que se está midiendo. Un vector, a diferencia de un escalar, ¿qué es? Pues es una cantidad física también que además de magnitud posee una dirección y un sentido para poderse expresar cabalmente, formalmente. Si no estaría incompleto, digamos, la definición de este tipo de cantidades. Bueno, estos vectores, ejemplos, podemos tener pues, un desplazamiento, por ejemplo, es una cantidad vectorial, y igual las fuerzas, es un ejemplo típico de vector también, la velocidad, la aceleración, algunas cantidades presentan estas características, ¿no? Entonces, eh, para poder sumar, restar, multiplicar cualquier operación aritmética, con las cantidades escalares no hay ningún problema, se hacen con las operaciones básicas, ¿no? Suma, resta, multiplicación, división, etcétera. Con las cantidades vectoriales es un poquito más complejo, ¿no? Para poder sumar, restar, multiplicar vectores se requiere de algunas metodologías, ¿no? Lo que vamos a hacer en esta unidad pues es ver dos métodos analíticos para la suma de vectores, que es lo que va a suceder a continuación. Bueno, entonces, eh, antes de adentrarnos en este tema de vectores, pues también es necesario saber que, el vector tiene una representación gráfica. ¿Cómo se representa un vector? Pues a través del trazo de una flecha, ¿no? Eh, en este trazo, pues la punta de la flecha pues indica el sentido en que está siendo aplicado el vector. El ángulo de inclinación o el ángulo de orientación, pues se refiere a la dirección del vector. Y la longitud de esta flecha representa la magnitud del vector. Para esto se requeriría una escala de dibujo. O sea, por ejemplo, si tuviéramos una fuerza de 500 newtons, por dar un ejemplo, yo quiero trazar esta fuerza en un dibujo, pues tendría que utilizar una escala. Si yo pongo que una escala que por cada centímetro me represente 100 newtons, ¿qué longitud debería de tener esta flecha? Pues 5 centímetros, ¿verdad? Entonces, yo aquí tengo 500 newtons y quiero saber qué distancia debe tener perdón, qué longitud debe de tener, cuánto debe medir la longitud de la flecha. Pues aquí hay una simple regla de tres, ¿no? Entonces, recordando que se multiplican los extremos y se divide entre los medios, es decir, 500 por 1, 500 entre 100, 5, ¿no? Y aquí tendríamos 5 centímetros. O sea, esta flechita debería de medir 5 centímetros en el dibujo, ¿no? Bueno, entonces los vectores se representan gráficamente a través del trazo de una flecha. El, Después vamos a ver cómo se puede descomponer un vector, porque es necesario para algunos métodos, ¿no? Muy bien, excelente. Entonces ahora tenemos la descomposición rectangular de un vector. ¿A qué se refiere esto? Una vez teniendo la gráfica de un vector, vamos a tomar como ejemplo de vector pues una fuerza cualquiera. Entonces el vector se va a llamar F, ¿verdad? Porque nos estamos refiriendo a una fuerza. Entonces se le llama descomposición rectangular porque esas dos partes que forman el triángulo rectángulo, pues obviamente forman un ángulo recto aquí, por eso es un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, esta fuerza pues se puede descomponer en una fuerza X y en una fuerza Y, ya sea, ya sea que tomemos el ángulo por debajo de la fuerza o el ángulo por arriba de la fuerza, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos como referencia este ángulo, el que está medido con respecto al eje X, o sea, este ángulo, el θ, pues aquí veremos que
que se nos forma un triángulo rectángulo, como les había dicho. Entonces, si lo sacamos de acá, de este lado, tendríamos entonces que esta fuerza inclinada se puede descomponer en dos fuerzas rectangulares. Una está orientada con el eje X y el otra con el eje Y. En otras palabras, esa fuerza está actuando hacia la derecha y hacia arriba. Entonces es el mismo efecto, pues estas dos fuerzas juntas producen el mismo efecto que la fuerza inclinada. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer para encontrar cuánto valen estas fuerzas en las cuales se puede descomponer la fuerza inclinada? Pues como es un triángulo rectángulo, pues utilizamos algunas identidades trigonométricas o relaciones trigonométricas. Específicamente vamos a usar en este caso el coseno y el seno del ángulo. Bueno, ¿qué es el coseno? Pues recordando que es la relación que hay entre el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Eso sería entonces fx entre f, es decir, el cateto adyacente, que es f, entre la hipotenusa, que es f. Entonces, si la f la pasamos del otro lado, del lado sin igual, pasaría a estar dividiendo, pasaría multiplicando y nos queda de esta manera. Ahí ya tenemos despejadita la fx, la podemos poner así, ¿verdad? Entonces, fx, ¿qué es? ¿Cómo la encontramos? Multiplicando la fuerza que es la hipotenusa por el coseno del ángulo. Algo similar o análogo va a ocurrir por el seno, ¿eh? El seno es cateto opuesto entre hipotenusa, que sería cateto opuesto entre hipotenusa. Es decir, FY entre F. La F igual pasa del otro lado multiplicando porque está dividiendo y nos queda despejadita la FY. Así que para calcular la FY vamos a multiplicar la fuerza por el seno del ángulo. ¿Qué vamos a hacer entonces? Pues siempre que tengamos una fuerza inclinada, vamos a procurar que el ángulo esté medido con respecto al eje X, ¿verdad? Se puede usar también el ángulo con respecto al eje Y, que sería el alfa, este que está aquí, pero pues aquí nos quedarían invertidas las fórmulas, ¿no? Para no estar cambiándole, pues vamos a procurar siempre el ángulo medirlo con respecto al eje X. Muy bien, muchachos, ahora tenemos estos dos ejemplos. Tenemos aquí una fuerza de 200 newtons que tiene una inclinación de 40 grados con respecto al eje X, recordando que ese es el eje X y este es el eje Y, ¿verdad? Entonces, muy bien, aquellas fórmulas, estas fórmulas que están aquí, son las que dedujimos hace un momento, recordando que ese ángulo pues debe estar medido con respecto al eje X, ¿no? Entonces aquí lo checamos y vemos que sí, está medido con respecto al eje X. ¿Cómo quedarían las componentes rectangulares? Pues acuérdense que con las componentes formamos un triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces aquí sería este triángulo, ¿no? Es decir, que esta fuerza de 200 se descompone en una fuerza X, que es la componente X, ¿verdad? Y una fuerza Y, que va hacia arriba, que es la componente Y. Es decir, que esta fuerza está actuando hacia la derecha y hacia arriba, ¿no? Recordando que de aquí del origen es donde vamos a trazar siempre las componentes. Iniciamos de aquí del origen, en X primero y luego en Y. ¿Cómo se calculan estos componentes? Pues con las formulitas que habíamos dicho. Fx es F por el coseno del ángulo. Lo tenemos. Así que ¿qué valor va a tener? La F vale 200 y el ángulo vale 40 grados. Acuérdense que debe estar medido con respecto al eje X. Coseno de 40 es 0.7660, que multiplicado por 200 me da 153.21 newtons. La Y, misma situación, nada más que en vez de coseno tenemos seno del ángulo. Igual son 200 newtons, igual que aquí, pero ahora es por el seno de 40, que es 0.6428. Multiplicado por 200 me da 128.56 newtons. Entonces, eso es lo que valen estas dos partes o componentes rectangulares en las que se puede descomponer esta fuerza inclinada, ¿no? De la de 200. Bueno, recordando también que el eje de las X tiene un sentido positivo hacia la derecha y un sentido negativo hacia la izquierda, ¿no? Y el eje de las Y es un sentido positivo hacia arriba y un sentido negativo hacia abajo. ¿Qué tenemos acá? Una componente X que está apuntando hacia la derecha, por lo tanto esta tendría un valor positivo, ¿verdad? Ahora vamos con la Y. La Y está apuntando hacia arriba, así que esto es positivo también. Sería positivo. Veamos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos que una fuerza en este cuadrante y
recordando que el ángulo que vamos a tomar en cuenta siempre debe estar medido con respecto al eje X. Y vemos que este ángulo de 30 pues no está medido con respecto a X, está medido con respecto al eje Y. Bueno, pues entonces nosotros no nos interesa ese, nos va a interesar el ángulo que esté medido con X. Si este vale 30, el otro debe valer entonces 60 grados. ¿Por qué 60 grados? Porque cada cuadrante tiene 90 grados, es decir, de aquí hasta acá son 90 grados. Si yo tengo 30, entonces el complemento son 60, lo que falta para 90 pues. Entonces, ¿cómo quedan las componentes? Pues formando el triangulito, tenemos que la X, arrancando de aquí la X, jala para la izquierda y la Y para arriba, ¿no? Así. ¿Cómo se calcula? Pues ahora sí ya tengo mi triangulito y dices F por el coseno del ángulo. ¿Cuánto vale el ángulo? 60, porque recuerden que es el ángulo medido con respecto a X. Entonces sería 700 por el coseno de 60, pero el coseno de 60 vale 0.5. Multiplicado por 700 me da 350. La Y igual que la anterior, es misma situación, nada más que aquí es el seno. Seno de 60 es 0.8660, que multiplicado por 700 me da 606.22. Ahora, ¿qué signo le vamos a dar a esas componentes? Pues igual que en el anterior, decimos que las X son positivas hacia la derecha, pero si van hacia la izquierda son negativas. Igual las Y positivas cuando van para arriba y negativas cuando están apuntando para abajo. Por lo tanto, esta Fx apunta hacia la izquierda. Esta tendría un sentido negativo, ¿verdad? Y la Y apunta hacia arriba. Esta sigue siendo positiva porque apunta para arriba. Muy bien, entonces nos queda claro ya que el sentido de las fuerzas o de los vectores, de cualquier vector, pues nos lo va a dar el signo que le demos. Estos signos me indican los sentidos, ¿no? El eje X tiene un sentido positivo, se dice positivo cuando está hacia la derecha y negativo cuando está hacia la izquierda. La Y positivo cuando apunta hacia arriba y negativo cuando apunta hacia abajo. Así que estas componentes también vamos a ponerle un signo de acuerdo a cómo estén orientadas, ¿no? Recordando también que para poder trazar la punta de la flecha, siempre nos vamos a referir al origen, ¿no? O sea, arrancamos de aquí el origen, entonces tenemos la X que está hacia la izquierda, pues le ponemos la punta de flecha. Y de ahí trazamos la Y, ¿verdad? Queda para arriba, pues entonces le ponemos la punta de flecha para arriba. Muy bien, muchachos, aquí tenemos que estas seno y coseno, la calculadora debe estar en modo grados. Aquí las Casio tienen la tecla mode, vemos que le pongo mode y aparece mode cómputo estándar reg. Entonces le sigo aplastando y me aparece degree, radian y gradian. ¿En qué lo vamos a dejar? En grados. ¿Cuál es degree? O sea, deg, que significa grados en inglés. Así que yo debo de seleccionar este modo. Entonces le pongo 1 y me va a aparecer una D allá arriba que significa grado, ¿no? Ahí debe de estar la calculadora para hacer estas operaciones. Muy bien, muchachos, ahora tenemos este caso. Tenemos un sistema de 3 fuerzas concurrentes. O sea, las 3 fuerzas, F1, F2 y F3, concurren en un mismo punto de aplicación. Aquí tenemos un sistema pudiéramos imaginar un sistema de cables, ¿no? Amarrados en un mismo punto, en una misma argolla. Entonces, los dos de arriba están jalando en forma diagonal hacia arriba y este de aquí de abajo coincide exactamente con el eje Y. Entonces, cuando hay un sistema de cables, se traza un sistema de ejes, ¿no? Y ya de acuerdo a los ejes, pues ya vemos los ángulos, cómo quedan inclinadas las fuerzas. Entonces, la primera fuerza que la tenemos con un ángulo de 30 grados de inclinación con respecto al eje X, y la segunda fuerza vemos que tiene un ángulo de inclinación de 40 grados también con respecto al eje X, así que están perfectos, ¿no? Los ángulos están como tienen que estar. Recuerden que siempre tienen que estar medidos con respecto a X. Si tuviéramos un ángulo por acá por Y, pues entonces lo usamos para encontrar el ángulo en X, que es el que queremos. En este caso los dos están en X. Y este de acá, esta fuerza de acá,
coincide con el eje Y. Entonces, ¿qué ángulo tendría esta fuerza? Pues sería 90 más 90 más 90, sería un ángulo de 270. ¿Eh? O sea, este ángulo, el ángulo de esta fuerza, si lo medimos sería 270 grados, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cómo le vamos a hacer para encontrar la fuerza resultante o la suma de las tres fuerzas? Vamos a usar el método analítico de las componentes. ¿Cuáles componentes? Pues como las componentes que calculamos hace un momento, ¿verdad? Cada una de las fuerzas se divide en sus componentes rectangulares. Entonces, tendríamos entonces de la siguiente manera, ¿no? Tendríamos que la fuerza número uno nos queda y la fuerza número 2 ahí tenemos las tres fuerzas, ¿no? Con sus componentes. Es decir, esta sería la componente X de la fuerza número 1, la componente Y de la fuerza 1, la componente X de la fuerza número 2 y la componente Y de la fuerza número 2. Esta fuerza coincide con el eje Y, esa está orientada con el eje Y, así que no tiene componente X, es una fuerza Y. Bueno, lo vamos a dejar así. Muy bien, continuamos con el problema. Le decía, teníamos pues las tres fuerzas. Nos aseguramos primero antes de empezar que los ángulos estén medidos con respecto al eje X. Vemos que si está es 30, 40 y este que coincide con el eje Y, pues lo medimos. Sería desde aquí hasta acá, son 270 grados. Bueno, o sea, 90 más 90 más 90 son 270 grados. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a calcular las componentes rectangulares, recordando que esa fuerza 1 pues va hacia la derecha y hacia arriba, ¿no? Entonces, empezando siempre el origen. Así que aquí tenemos que indicar los signos, ¿no? Esta componente sería positiva porque las X son positivas hacia la derecha, pero esta es negativa porque va hacia la izquierda, ¿va? Estas dos Y's apuntan hacia arriba, así que son positivas estas dos, pues están apuntando hacia arriba. Y esta tendría un signo negativo, ¿por qué? Porque está apuntando hacia abajo. Y esos signos los tenemos que poner allá. Entonces, haciendo los cálculos, tendríamos acá, aquí con las X, la fuerza 1 tiene una Fx positiva, así que aquí sería positiva. La fuerza 2, su fuerza X es negativa, así que sería negativo aquí. Y la 3 sería 0. Esto va a ser 0. O sea, esta fuerza está coincidiendo con el eje Y, no tiene componente X. De todas maneras, ahorita que lo calculemos nos vamos a dar cuenta que esto es 0. Las Y, ¿qué pasa? La 1 y la 2 son positivas y la 3 es negativa. Así que aquí tenemos positiva y la 3 es negativa. ¿Qué viene enseguida? Pues vamos a hacer los cálculos. ¿Qué vamos a hacer? Pues para calcular todas las X vamos a aplicar la formulita que ya conocíamos. Fuerza por coseno del ángulo. ¿Qué vamos a decir? 4 por el coseno de 30 y lo vamos a anotar ahí en esa celda, ¿no? Con la 2, 5 por el coseno de 90 y lo vamos a poner aquí. Con la 3, 8 por el coseno de 270 y lo vamos a poner aquí. Aquí nos va a dar 0, se los garantizo. Entonces sería coseno de 30 por 4 así directamente y tenemos 3.46 y así lo vamos a llenar todos. Lo paré. Muy bien, entonces ya aquí tenemos ya llena la tablita, nada más para recordar que multiplicamos 4 por el coseno de 30, 5 por el coseno de 40, 8 por el coseno de 270, pues aquí me da 0 porque el coseno de 270 es 0.
con la y es 4 por el seno de 30, 5 por el seno de 40 y 8 por el seno de 270, menos 8. Los signos pues se los pusimos de acuerdo a la convención de signos de los ejes, ¿no? Todas las X que apuntan para la derecha positivas, por la izquierda negativas, las Y para arriba positivas, para abajo negativas. Bueno, ¿qué hacemos después? Bueno, lo que sigue es sumar todas las componentes X y sumar todas las componentes Y. Obviamente obedeciendo los signos que ya tenemos ahí. Aquí sería 3.46 menos 3.83 me da menos 0.37. Acá 2 más 3.21 menos 8 nos da menos 2.79. Estas dos sumatorias, la sumatoria de las X y la sumatoria de las Y, nos dieron negativas. Con esas vamos a nosotros a localizar dónde va a caer la fuerza resultante. Entonces hacemos un dibujo, trazamos un sistema de ejes. Acuérdense que las X son positivas para acá y negativas hacia la izquierda, y las Y positivas para arriba y negativas para abajo. Entonces, ¿qué es lo que trazamos primero? Pues las componentes X. Como son negativas, entonces vamos a agarrar del origen hacia la izquierda. Recuerden que las negativas quedan para acá. Y donde termina esta sumatoria de las X, de ahí trazamos la Y, pero la Y nos dio también negativa. Entonces, en vez de jalar para arriba, ¿verdad? Jalamos para abajo, porque para abajo están las Y negativas. Entonces es hacia la izquierda y hacia abajo. Esas dos son las componentes rectangulares de la fuerza resultante. O sea, estas son las componentes rectangulares de la fuerza resultante. ¿Cómo vamos a trazar la fuerza resultante? ¿De dónde? Pues de aquí del origen. Acuérdense que todo sale de aquí del origen. De aquí del origen a donde termina la componente Y. Es decir, va hacia abajo. Entonces, y el ángulo de inclinación de esta fuerza resultante, pues acuérdense que se va a medir siempre con respecto al eje X. Este es el ángulo de inclinación. ¿Cómo vamos a encontrar el valor de la fuerza resultante y el valor del ángulo? Pues con el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Y con la función tangente. Así que el teorema de Pitágoras, ¿cómo queda a manera de fórmula? De esta forma, ¿no? Decíamos FR al cuadrado, sería la hipotenusa cuadrada, es igual a la suma de sus catetos elevados al cuadrado, ¿no? Queda de esta manera. Muy bien, entonces nos quedamos ya con estas sumatorias. Estas sumatorias pues van a ser son las componentes rectangulares de la fuerza resultante. Les decía, las dos nos dieron negativas. O sea, la primera que se trace es la X, así que negativa significa que va hacia la izquierda, y como la otra es negativa también, pues va para abajo, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se calculan la fuerza resultante y el ángulo de inclinación? Pues con el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Ya que FR viene siendo la hipotenusa de este triángulo rectángulo. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Que el cuadrado proyectado sobre la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados proyectados sobre los catetos. Para quitarle el cuadrado aquí a la FR, pues le sacamos raíz a todo, ¿no? Nos queda esto a manera de fórmula ya, ¿no? Estas dos sumatorias son las que tenemos aquí, ¿verdad? Con eso sacamos todo, ¿no? Con las dos sumatorias. Así que esos numeritos ya vaciados en la fórmula se le van al cuadrado, y las unidades pues quedan cuadradas, ¿no? Libras cuadradas aquí, y también aquí fueron libras cuadradas. Se suman y pues quedan libras cuadradas aquí dentro de la raíz, ¿no? Se le saca raíz, y la raíz de 7.21 es 2.81. Raíz de libras cuadradas pues serían libras, así que la fuerza resultante de este sistema de tres fuerzas es de 2.81 libras. El ángulo de inclinación, ¿cómo lo vamos a obtener? Con la tangente del ángulo, ¿no? Tangente del ángulo sabemos que es cateto opuesto entre cateto adyacente, es decir, cateto opuesto, que es la FY, entre el cateto adyacente, que es la FX. Para sacar esa es la tangente. Para sacar el ángulo, pues es inverso tangente de eso mismo, ¿no? ¿Cómo nos queda finalmente aquí? Pues ya como esas dos sumatorias son las mismas que tenemos aquí, así que nomás las vaciamos acá y nos queda 7.5405. Las unidades se eliminan aquí, ¿no? Libra sobre libra, pues aquí ya se eliminó. Bueno, entonces inverso tangente de esta división, pues nos queda 82.4 grados. Ese sería el ángulo de la fuerza resultante. Ya podemos decir finalmente que la resultante de estas tres fuerzas, o sea, ¿cuál es el resultado? Pues de esas tres fuerzas es una fuerza imaginaria que estaba ubicada en este cuadrante. ¿Cómo? Hacia la izquierda y hacia abajo, es decir, en este cuadrante número 3
y tiene una inclinación de 82.4 grados con respecto al eje X, ¿no? Positivo significa que está medido así, ¿no? Si el ángulo nos hubiera dado negativo, significaría que está medido al revés, ¿no? Bueno, ese sería pues un ejemplo de este método. Muy bien, muy bien. Ahora tenemos el método analítico del paralelogramo. Este se aplica cuando se trata de suma de dos vectores solamente. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos dos fuerzas, una de 10 newtons y otra de 6 newtons, y tienen una separación o una inclinación una con respecto a la otra de 45 grados. Así que vamos a encontrar la fuerza resultante. Si esta jala hacia arriba, así como está, y esta hacia la derecha, pues es obvio que el origen se va a mover en un punto intermedio entre las dos fuerzas. Bueno, ¿cómo es el método del paralelogramo? Aquí consiste en trazar líneas paralelas a las dos fuerzas. Es decir, aquí tenemos entre las dos fuerzas y yo trazo una línea paralela a esta en la parte de arriba. Es decir, esta es una línea paralela a la fuerza 2. Y una línea paralela a F1 la trazo del lado derecho, ¿verdad? Así. Se va a quedar así. Y se nos forma un paralelogramo. ¿Qué es eso? Una figura de 4 lados con dos pares de lados paralelos. Entonces, de ahí vamos a obtener los 4 ángulos del paralelogramo. ¿Cuánto debe medir? La suma de los 4 me tiene que dar 360 grados. ¿Qué ángulo conozco? Pues conocemos el de 45, este de acá. De 45 grados, así que vamos a obtener los 4 ángulos. Si este vale 45 por ley o por regla, su ángulo opuesto también vale 45, ¿verdad? 45 grados. Y los otros pares de ángulos también son iguales entre sí. ¿Cuánto deben de valer? Bueno, si sabemos que la suma de los 4 me tiene que dar 360, si yo sumo 45 más 45 son 90. 90. Para 360, ¿cuánto me falta? Me faltan 270. Dividido entre dos ángulos, porque la suma de estos dos me tiene que dar los 270. Son 135. 135 grados este y 135 grados el otro. Acuérdense que los ángulos opuestos deben de medir lo mismo. Resumiendo, teníamos 45 grados, es el único ángulo que yo conozco, que es este. Su ángulo opuesto también vale 45. La suma de los 4 ángulos me tiene que dar 360. Por lo tanto, yo sumé 45 más 45 me dio 90. Para 360 son 270, ¿verdad? Entonces la suma de estos dos me tendría que dar los 270, ¿no? Así que lo divido entre 2 y me queda 135 para este y 135 para el otro. Acuérdense que tienen que ser iguales. Y este es el paso que ya queda completado. De lo que se trata es de encontrar los 4 ángulos del paralelogramo. Bueno, una vez que ya los hayamos encontrado, pues tenemos que el lado de arriba pues es paralelo al de abajo, así que este es paralelo al de abajo y este es paralelo al de la izquierda. Aquí se intersectan, ¿verdad? Entonces, este se llama F1, este también se llama F1, ¿verdad? Este es F2, su paralelo pues también es F2. Y ahí quedamos con esa figura. La siguiente pues es trazar la fuerza resultante. ¿Cómo vamos a hacer con eso? Pues vamos a trazarla desde el origen a donde coinciden las dos líneas, del origen hasta el punto donde se cruzan o se intersectan las dos líneas. De esta manera. Muy bien. Entonces, ahora estamos con el método analítico del paralelogramo para la suma de dos vectores. A ver, nos habíamos quedado aquí. Entonces, aquí tenemos los 4 ángulos ya del paralelogramo, del romboide este. Entonces, el siguiente paso es trazar la fuerza resultante. ¿De dónde la vamos a trazar? De aquí, del origen. Vamos a trazar una línea que se una con el punto de intersección, ya lo habíamos dicho. Entonces, nos había quedado de esta manera. ¿Qué nos quedan? 2 triángulos, ¿verdad? Uno arriba y otro abajo. Esa línea punteada pues es la fuerza resultante. Y tenemos ¿con qué ángulo vamos a trabajar?
con el ángulo opuesto a FR, o sea, el de 135, ya sea que resolvamos este triángulo o resolvamos el de arriba, cualquiera de los dos. ¿Y qué ángulos vamos a tener también? Pues este ángulo, ¿verdad? Que está el ángulo medido con respecto a la fuerza 2 y el ángulo medido con respecto a la fuerza 1. Entonces, recordando que este es F2 y esto es F1, ¿no? Muy bien, entonces tenemos que escoger cualquiera de los dos triángulos. Yo elegí el de abajo, ¿no? Me queda este triángulo de acá. Ese es el que voy a resolver. El ángulo de inclinación de la resultante va a ser con respecto a F2, ¿no? Si yo hubiera elegido el triángulo de arriba, entonces sería el ángulo de inclinación de FR sería con respecto a F1. De todas maneras, al final vamos a obtener los dos ángulos. Bueno, ya tengo el triángulo es un triángulo no rectángulo, ¿no? Acuérdense que para resolver triángulos no rectángulos, ya sean acutángulos o oblicuángulos, pues se utiliza la ley de senos y cosenos. Recordando que la ley de senos dice que la relación que hay entre cualquiera de los lados y el seno de su ángulo opuesto, eso es una constante, es decir, que se cumple también para los otros dos lados. A entre el seno de A es igual a B entre el seno de B y igual a C entre el seno de C. Por eso es la ley de senos y la ley de cosenos que dice que el cuadrado de cualquiera de los tres lados del triángulo es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, menos el doble producto de esos mismos dos lados. Es decir, digo aquí a cuadrada más b cuadrada, aquí voy a decir menos 2a por b. Y luego eso todavía multiplicado por el coseno del ángulo opuesto al lado del que le estamos sacando, ¿no? Que estamos obteniendo. Si aquí yo inicio con c cuadrada, aquí tendría que ser coseno de c, ¿no? Si yo hubiera iniciado con a, por ejemplo, con a cuadrada, que sería b cuadrada más c cuadrada menos 2bc coseno de a. Es decir, con la letra que inicia acá, es el coseno del ángulo que voy a obtener acá. Acuérdense que ese es el coseno del ángulo opuesto. Bueno, pero ¿cómo quedaría para nuestro triángulo? ¿Cuál es nuestro triángulo? Pues este de acá, ¿no? FR, F1 y F2. Aquí está. Entonces sería FR al cuadrado es igual a F1 al cuadrado más F2 al cuadrado, o sea, la suma de los dos lados, menos el doble producto de esos mismos dos lados por el coseno de su ángulo opuesto. O del ángulo opuesto a FR, por eso es que les decía que vamos a trabajar con el ángulo opuesto a FR. Para llegar aquí hicimos todo ese rollo, ¿no? Entonces, este ángulo es el que vamos a usar, vale 135 para nuestro caso. Bueno, esto lo podemos dejar como fórmula, ¿verdad? Siempre que tengamos dos fuerzas, pues sabemos que directamente lo vamos a hacer esto. Pero para llegar a esto, gráficamente tenemos que hacer este procedimiento. Es decir, tenemos que trazar las paralelas, trazar la resultante, obtener el ángulo y después de escoger el triángulo, y después de eso ya aplicamos directamente la fórmula. Aquí ya está muy sencillo. Todo está en función de las dos fuerzas y el ángulo opuesto, que vale 135. Ya vaciado acá, 10 al cuadrado más 6 al cuadrado, menos el doble producto, es decir, 2 por 10 por 6, por el coseno de 135. Aquí 2 por 10 por 6 me da 120, ese signo menos lo sigo bajando, pero el coseno de 135 me da menos 0.7071. Entonces yo aquí tengo menos por menos, ¿verdad? Según la regla de los signos, pues cuando se multiplican números del mismo signo, el resultado es positivo. Es decir, menos por menos me da más, ¿no? Entonces aquí sería 84.85 newtons cuadrado, ¿verdad? Porque newton por newton pues me da newton cuadrado. Aquí pues newton al cuadrado me da newton cuadrado. Bueno, total aquí yo tengo una suma de tres cantidades cuadradas, ¿ok? Tres cantidades cuadradas, entonces aquí hay un pequeño error. Muy bien, entonces aquí teníamos la suma de esas tres cantidades, pues me da 220.85 newton cuadrado, ¿no? Como esto nos queda al cuadrado, para quitarle el cuadrado pues le sacamos raíz a todo lo demás, así que raíz de 220.85 newtons cuadrados pues me da 14.86 la raíz cuadrada, y como estos son newtons cuadrados elevados al sacarle raíz, pues me queda newton. Así que esta es la respuesta final sobre la fuerza resultante. Muy bien. Ahora nos falta encontrar el ángulo, ese ángulo de inclinación. Para encontrar el ángulo vamos a utilizar la ley de senos, esta de acá, ¿no? Donde dice que la relación que hay entre cualquiera de los lados
sobre el seno de su ángulo opuesto es igual para los otros dos. Entonces, como ya tenemos el triángulo, ya lo tenemos completo, ya tenemos los tres lados. Este vale 6, este vale 10, y la FR, que es el otro lado, 14.86, que fue el resultado que obtuvimos hace un momento, ¿no? Ya tenemos los tres lados del triángulo y tenemos este ángulo de 135 que ya lo teníamos desde un principio, ¿no? Bueno, pero queremos conocer este ángulo. Esta es la incógnita. ¿Cómo vamos a hacer? Pues según la ley de C nos dice que vamos a vamos a utilizar el único ángulo que conocemos, que es el de 135, y lo vamos a relacionar con su lado opuesto, ¿no? ¿Cuánto vale el lado opuesto a 135? Pues 14.86. ¿Y qué vamos a poner? 14.86 entre el seno de 135. Este lado entre el seno de su ángulo opuesto. ¿Es igual a qué? A cualquiera de los otros dos lados. ¿Cuál es qué lado voy a usar? Pues el lado opuesto al ángulo que quiero conocer, ¿verdad? Entonces voy a decir es igual a 10 entre el seno del ángulo que quiero conocer. Va de nuevo, es 14.86 entre el seno de 135, que es lo que conozco, es igual a qué? A 10 entre el seno del ángulo que quiero conocer. ¿Por qué 10? Porque 10 es su lado opuesto, ¿verdad? Entonces, y ahí ya despejamos. Entonces el seno del ángulo pasa del lado izquierdo multiplicando, queda así. Seno de 135 pasa del lado derecho multiplicando también, porque están dividiendo ambos, ¿verdad? O en otras palabras, los productos cruzados son iguales, ¿no? Muy bien, entonces el 14.86 pasa dividiendo del lado derecho y me va a quedar ya despejadito esto. El seno del ángulo, por lo tanto, es muy fácil de obtener. ¿Qué hacemos? Seno de 135, lo que nos dé, lo multiplicamos por 10. El resultado entre 14.86 y me queda este número. Ahora sí, ese es el seno del ángulo. El ángulo pues es el inverso seno de ese número, ¿no? ¿Cuánto nos quedó? 28.41 grados. Muy bien, muchachos, ahora ya, ¿cómo vamos a presentar el resultado de este problema? Haciendo esta última gráfica, es la más importante. Ya sabemos cuánto vale la fuerza resultante, ya la habíamos calculado, es 14.86. Y ya habíamos calculado este ángulo, ¿verdad? Que vale 28.41, es decir, este ángulo de acá. O sea, el ángulo con respecto a la fuerza 2, ¿no? Vale 28.41, o sea, este ángulo de acá. Pero yo quiero saber cuánto vale el otro ángulo. Lo podemos deducir ya muy fácil, ¿verdad? Porque sabemos que el ángulo entre las dos fuerzas vale 45. Pero la fuerza resultante pues está en medio, ¿verdad? En un punto intermedio. Está a 28 grados de la fuerza 2. Entonces, ¿a cuántos grados está de la fuerza 1? Pues si de aquí hasta acá son 45 y aquí tengo 28, pues lo que me falta para 45 la diferencia es el ángulo que nos falta ahí. Sería entonces 45 menos 28.41. O sea, todo de aquí hasta acá vale 45 menos 28.41 nos da 16.59. Ese va a ser Muy bien, entonces ya tenemos aquí que la fuerza resultante ya la tenemos bien orientada con las dos fuerzas. Está a 28.41 de la fuerza 2 y está a 16.59 grados de la fuerza 1. Ya el problema hasta aquí ya está resuelto. Ya pudimos calcular la fuerza resultante y su dirección, es decir, con respecto la inclinación que tiene con respecto a cualquiera de las dos fuerzas, ¿no? Y ahí termina el problema. Muy bien, muchachos, entonces ya siguiendo este procedimiento, cualquier par de fuerzas las podemos resolver igual, ¿verdad? Pues nada más recordando de que la orientación de la fuerza va a depender de cómo estén acomodados. Por ejemplo, si tenemos dos fuerzas así, de esta manera, o si las tenemos abiertas, digamos, si las tenemos así, ¿qué vamos a hacer? Pues trazar las paralelas de las dos líneas y empezar con todo el procedimiento del paralelogramo. ¿Qué pasaría si las tuviéramos abiertas? Así, por ejemplo. Pues el paralelogramo nos quedaría un poco diferente a este ejemplo, pero sería
el mismo procedimiento, ¿no? Acuérdense que cuando las dos fuerzas están cerradas, nos queda un paralelogramo así, ¿no? El ángulo, el punto del origen queda en uno de los extremos agudos, pero si las fuerzas están así más separadas, pues el origen queda en uno de los extremos obtusos ahí, ¿verdad? Entonces aquí la resultante queda así, ¿no? Y aquí pues nos había quedado de esta manera, pues, nos va a quedar así, ¿verdad? Así, el problema es que resolvimos las fuerzas estaban así. Entonces estas dos fuerzas, el paralelogramo nos había quedado de esta manera y la fuerza resultante nos salió así, ¿verdad? O sea, así pues. Pero cuando están abiertos pues nos va a quedar nada más un triángulo de esta manera, ¿no? Ya sea que resolvamos este o el otro, ¿no? Pero la fórmula es igual, ¿no? O sea, no cambia para nada. Lo único que va a cambiar es que el ángulo opuesto van a ser estos, ¿verdad? ¿Vamos? Muy bien, muchachos. Excelente.